Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a ver las medidas de evaluación funcional basadas en la ejecución. En su abreviatura es MEVES. El objetivo es ver y entender esos cambios en la capacidad física desde el punto de vista motor que se da en el anciano, que son normales. Entonces, si vemos, por ejemplo, la velocidad de la marcha en el adulto, en el joven y en el anciano, pues obviamente la velocidad es mucho menor en el anciano. Entonces, el objetivo de las MEVES en esta clase es entender esos cambios de la capacidad física del anciano, teniendo en cuenta que los ancianos tienen, o el adulto mayor tiene una pérdida funcional fisiológica. Entender que el envejecimiento se puede dar tanto fisiológico como es fisiológico, pero también se puede dar un envejecimiento patológico. Entonces, todo anciano normalmente tiene pérdida de capacidad física, pero un envejecimiento patológico pues es aquel anciano que envejece con mucha patología y que finalmente termina perdiendo la independencia y el hijo o la esposa o bueno, algún tercero tiene que cuidar de él. Entonces, vamos a ver las MEVES, las medidas de evaluación funcional en la ejecución. Entonces, como introducción, pues a nosotros como fisioterapeutas nos compete el control motor. Hemos visto a lo largo del semestre en los niños cómo se desarrolla ese control motor, que el niño no nace con un control motor perfecto, de hecho muy deficiente y lo va desarrollando. Empieza con movimientos reflejos, movimientos muy primitivos, luego hace los movimientos voluntarios, sus hitos motores normales, los patrones fundamentales, hasta que en la adultez logra patrones especializados que dependen de la práctica, por ejemplo en un deporte, en el ballet, etc. ¿Sí? Y vemos, como veíamos, más o menos entre los 20 y los 30 tienen su mayor capacidad motora y después de los 30 empiezan ese proceso, empiezan paulatinamente ese proceso de envejecimiento, ¿cierto? Entonces es como mirar esa línea en el que el niño nace con poco control motor, desarrolla su control motor, pero también en el envejecimiento decrece un poquito el control motor, ¿sí? Este control motor pues va a favorecer en el anciano la movilidad, ¿cierto? El poder moverse, desplazarse, cambiar de posición. Esta movilidad va a favorecer las actividades de la vida diaria del anciano, entonces que él se pueda vestir, se pueda cambiar, pueda hacer sus cosas, ¿sí? Y pues un paciente que pueda hacer todo eso, pues favorece el desempeño funcional, ¿listo? Entonces, como les decía, un abuelito, que por ejemplo el abuelito que ya no pueda caminar y le vayan a decir, eso es por la edad. Pues no, un abuelito no puede, aunque sí pierde habilidades, no pierde la independencia. El objetivo de esta clase es entonces analizar los cambios de la movilidad, o sea, yo quiero darles a entender que el objetivo de esta clase no es aprendamos a hacer las pruebas y evaluar a un abuelito, sino a través de estas pruebas para nosotros va a ser mucho más fácil ver esos cambios de movilidad entre un adulto, entre un joven y entre el adulto mayor, ¿listo? Y entender cómo es ese proceso de control motor en los diferentes ciclos de la vida, en este caso del envejecimiento. Bueno, entonces, ¿qué es una MEVE? La MEVE es una prueba que se le pide al individuo que realice una tarea específica y es evaluada de manera objetiva. Que es lo bueno de estas MEVEs es que tiene resultados objetivos, cuantitativos en la mayoría de los casos en tiempo, en segundos, para que nos permite una prueba objetiva y no a lo que yo creo, o sea, subjetiva. ¿Listo? Bueno, entonces la MEVE nos va a permitir detectar la presencia de alteraciones de la capacidad física, ¿cierto? Y ver cómo está esa capacidad física en el anciano. Y la capacidad física tiene que ver con los traslados, cómo puede cambiar de posición, de pasar de sedente a bípedo, de bípedo a sedente otra vez, de silla a silla, de cama a silla, de la cama del cuarto al baño, ¿cierto? La movilidad, la capacidad de movimiento que tiene el abuelito, la fuerza muscular, que es un determinante
en el desempeño funcional, ¿cierto? Un abuelito que no tiene fuerza, es un abuelito que no va a poder caminar, es un abuelito que no va a poder alzar sus cosas, ¿cierto? Y obviamente la marcha, que también es un determinante de la independencia en el adulto mayor. O sea, y de todo ser humano, el ser humano que no puede caminar, pues depende de otra. Las MEVES tienen diferente clasificación, ¿cierto? Digamos que hay 4 grandes grupos de las MEVES. Está el grupo de balance, el grupo de traslados, las MEVES compuestas y las MEVES de marcha. La MEVE de balance en el adulto mayor realmente mide el riesgo de caída. El riesgo de caída en el adulto mayor es un factor determinante para ver si está perdiendo ese desempeño funcional. Un abuelito que tiende a caer y a caer y a caer repetidamente es un abuelito que uno tiene que mirar qué está pasando, porque está perdiendo sus capacidades y se está yendo a ser un abuelito frágil e independiente. Perdón, dependiente. ¿Listo? Y cuando hablamos de MEVES compuestas, son MEVES que salen de medidas ya estandarizadas, ¿cierto? Pero que en este caso se aplican en el adulto mayor. Bueno, dentro de las MEVES de balance tenemos 3 escalas: la prueba de balance de Berg, la prueba de Romberg modificado y la de alcance funcional. Vamos a ver cada una. La prueba de Berg es la más la prueba de Berg son 14 ítems, ¿listo? Con una escala de calificación de 0 a 4. 0 es la incapacidad, hace referencia a la mayor incapacidad, y 4 hace referencia a la mayor capacidad. ¿Listo? Entonces son 14 ítems y yo le voy a pedir en cada ítem que haga algo al abuelito, ¿cierto? Entonces en el primer ítem le voy a decir, por favor, póngase de pie. No use las manos para apoyarse. Entonces, como está en la foto, le pido al abuelito que ponga las manos cruzadas encima de su pecho y le pido que se pare. Aquí estoy mirando el traslado de sedente a bípedo. ¿Listo? La calificación de 0 va a decir necesita ayuda moderada o máxima para levantarse, y calificación de 4 es capaz de levantarse sin usar las manos y de estabilizarse sin ayuda. ¿Listo? Entonces voy a leer en los 14 ítems, voy a leer la calificación de 0 y 4 como para orientarnos, ¿sí? Pero ustedes, la idea es que cuando yo acabe la grabación, ustedes analicen prueba por prueba y la puedan aprender e integrar en su mentecita. ¿Listo? El segundo ítem es bipedestación sin apoyo. Aquí voy a ver el control postural en bípedo. ¿Listo? Entonces le digo a la abuelita, por favor, manténgase de pie 2 minutos sin cogerse de nada. Una calificación de 0 si es incapaz de permanecer de pie 30 segundos sin ayudas, y una calificación de 4 si es capaz de mantenerse de pie con seguridad durante 2 minutos. El siguiente ítem es sentarse sin apoyo, sin apoyar la espalda, con los pies en el suelo o en un escalón. ¿Listo? Entonces la instrucción es siéntese con los brazos cruzados sobre el pecho durante 2 minutos. Bueno, ahí en la foto me faltó los brazos cruzados. La calificación de 0 es incapaz de sentarse sin apoyo durante 10 segundos, y 4 es capaz de sentarse con seguridad durante 2 minutos. Entonces aquí estamos mirando el control postural en sedente. El siguiente ítem es en bipedestación, sentarse, es decir, pasar de bípedo a sedente. Instrucciones: por favor, siéntese. Una calificación de 0 si necesita ayuda para sentarse, y la calificación de 4 si se sienta con seguridad y el uso mínimo de las manos. El siguiente ítem hace referencia a las transferencias, a esa capacidad de cambiar de una silla a otra silla. ¿Listo? Entonces lo que yo le voy a pedir al paciente es que, estando en una silla, esta prueba inicia en una silla, se pare y cambie en la otra silla y vuelva a la silla inicial. ¿Sí? Una calificación de 0 si necesita 2 personas para ayudar o supervisar. Y la calificación de 4 es
si es capaz de practicar la transferencia con seguridad usando mínimamente las manos. La siguiente es bipedestación sin apoyo con ojos cerrados. Quiero que le pongan atención a este asterisco. Hay unos ítems que tienen asteriscos y otros que no tienen asterisco. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Listo? Entonces aquí bipedestación sin apoyo y con ojos cerrados. Aquí las piernas van a estar abiertas, ¿cierto? La mayoría de, o sea, en la base de sustentación que el abuelito necesite, como generalmente quedan parados, ¿sí? Una base de sustentación normal tiene que ir como en línea el pie con el hombro. Entonces le pido que cierre los ojos y permanezca de pie parado durante 10 segundos. Una calificación de 0 si necesita ayuda para no caerse y la calificación de 4 si permanece de pie por 10 segundos con seguridad. En el siguiente, miren que también tiene el asterisco, es bipedestación sin apoyo con pies juntos. ¿Listo? Entonces aquí los ojos pueden ser abiertos o son abiertos, pero los pies juntos. Es decir, que aquí se le disminuye la base de sustentación y el paciente va a requerir aumentar ese tono muscular para poderse mantener en equilibrio. Una calificación de 0 si necesita ayuda para mantener el equilibrio y no aguanta 15 segundos. Una calificación de 4, capaz de juntar los pies sin apoyo, permanecer de pie 1 minuto con seguridad. Estirarse hacia adelante con brazo extendido. ¿Listo? Entonces aquí el paciente debe estar en una posición inicial. Aquí en la imagen ya yo estoy haciendo la prueba, pero debe estar derecho, ¿cierto? Con los brazos en 90 grados, las manos abiertas, ¿sí? Y le pido al paciente que se vaya hacia adelante lo más que pueda sin despegar los pies, ¿sí? La calificación de 0 necesita ayuda para no caerse y calificación de 4 puede estirarse hacia adelante con confianza más de 25 centímetros. Entonces aquí estoy mirando esa capacidad de desplazarme yo dentro de mi área de apoyo, ¿cierto? Dentro de mi base de sustentación sin perder el equilibrio. El siguiente ítem es coger un objeto del suelo. Entonces yo le voy a poner un objeto, cualquier objeto en el suelo, y le voy a indicar al abuelito que por favor recoja el objeto. Aquí puso zapatilla, pero cualquier objeto situado delante de sus pies. Una calificación de 0 si es capaz de intentarlo o necesita ayuda para permanecer en equilibrio o caerse. Y calificación de 4, capaz de recoger el objeto con seguridad y fácil. Listo, en el siguiente ítem es que el paciente en bipedestación gira la cabeza hacia atrás de los hombros derecho e izquierdo, ¿cierto? Entonces yo le pido que mire por encima del hombro derecho y luego voltee la cabeza y mire por encima del hombro izquierdo, ¿sí? Aquí la calificación va a ser 0 si necesita ayuda para no caerse y 4 mira hacia atrás por ambos lados y practica un buen desplazamiento del peso. El siguiente ítem es el giro de 360 grados, ¿sí? Entonces le pido al paciente que gire totalmente en 360 grados, haga una pausa y se devuelva otra vez, ¿sí? Y vuelva a hacer 360 grados de giro. ¿Listo? Aquí es súper importante porque al abuelito le cuesta mucho dar la vuelta. No sé si ustedes se han dado cuenta, si han visto a sus abuelitos que cuando se voltean como a pasitos. Ese volteado a pasos es porque el abuelito pierde la fuerza muscular, pierde esa respuesta vestibular y se le dificulta disociar las escápulas. Entonces, por eso los que más tienen problemas de equilibrio dan las vueltas en pasos discontinuos. ¿Listo? Entonces una calificación de 0 necesita ayuda mientras gira. Una calificación de 4 es capaz de girar 360 grados con seguridad en menos de 4 segundos para ambos lados. Este es el siguiente ítem. Subir alternativamente un pie sobre un escalón escalón en bipedestación sin apoyo. ¿Listo? Entonces se le pide al paciente coloque primero un pie, luego el otro sobre un escalón, continúe hasta haber subido ambos pies 4 veces, ¿cierto? Entonces si vemos aquí en la imagen un pie, luego el otro pie, luego bajo un pie, luego el otro pie y repite esta actividad 4 veces.
Calificación de 0 si necesita ayuda para no caer o es incapaz de intentarlo. Y calificación de 4 es capaz de estar de pie sin ayuda y con seguridad y completar los 8 pasos en menos de 4 segundos. El siguiente ítem es bipedestación sin apoyo con un pie adelantado. Es como, aquí no sé por qué no tengo foto, pero sería como posición en picapala. ¿Listo? Un pie justo delante del otro. ¿Sí? Una calificación de 0, pierde el equilibrio mientras da el paso o está de pie. Y capacidad de 4 es capacidad de colocar, calificación de 4 es capacidad de colocar los pies en tándem. Tándem es picapala sin ayuda y aguanta 3 segundos, ¿cierto? Es una posición que disminuye totalmente la base de sustentación y pues por ende requieren más equilibrio. El siguiente ítem y último es la monopedestación, ¿cierto? El apoyo unipodal. Entonces le pido al abuelito que permanezca de pie sobre una sola pierna todo lo que pueda sin apoyarse de nada. Calificación de 0, incapaz de intentarlo o necesita ayuda para no caerse. Y calificación de 4 es capaz de levantar la pierna sin ayuda y aguantar más de 10 segundos. Listo, entonces el puntaje total es de 56. Si yo, por ejemplo, tuviera los 14 ítems con una calificación de 4, pues el puntaje me da 56 puntos. La modificada, ¿se acuerdan que les había dicho que tengan en cuenta los ítems que tienen un asterisco? Si yo quisiera hacer la prueba de balance de Beck modificada o abreviada, es decir, más corta por tiempo, porque no puedo hacer todos los ítems, debo hacer los que tienen los asteriscos, que son los que con base a una investigación me dicen que van a generar una respuesta más cercana a la escala completa, ¿cierto? Entonces, si yo no quiero hacer todos por tiempo, debo hacer sobre todo la escala abreviada los que tienen el asterisco. Y tener en cuenta que a menor puntaje, mayor riesgo de caída, ¿no? Porque acuérdense que 0 siempre era la incapacidad de. Entonces, a menor puntaje, mayor riesgo de caída, mientras que a mayor puntaje, pues mejor equilibrio tiene. ¿Listo? Luego sigue romper modificado. Romper modificado, este se califica positivo o negativo. ¿Listo? Se realiza únicamente en el individuo que se puede poner de forma independiente, ¿cierto? Si el paciente está en silla de ruedas, pues no tiene sentido. Si el paciente se para con un caminador, pero solo no se puede parar, tampoco tiene sentido la prueba de Romer, ¿cierto? Inicialmente se le pide al paciente que mantenga una posición por 10 segundos. Bueno, son 4 posiciones, ¿sí? La primera posición es de menor complejidad y la última posición es de mayor complejidad. Y si el paciente falla una, no continúo con la siguiente posición. Vamos a ver. Entonces, la primera posición es pies separados, ¿cierto? Entonces yo le podía pedir al abuelito, párese de pie, le puedo alinear yo o decirle que alinee los pies con respecto a los hombros, ¿cierto? Que se pare derechito, que se quede quietico, que mire un punto al frente. Si al abuelito se le dificulta entender la orden, porque hay veces sucede que se les dificulta entender lo que ustedes le están pidiendo, le pueden poner una marca en la pared y mire aquí, ¿cierto? Quietico ahí, mire aquí y cuento 10 segundos que el paciente logre mantener esa posición sin desestabilizarse, ¿sí? Si el paciente logra mantener esa posición, es un romper negativo. Si el paciente se desestabiliza, sería romper positivo con pies separados. Si se estabiliza, pues no continúo con la prueba, pero si lo logra hacer, continúo con la siguiente posición, que la posición es pies juntos. Entonces lo mismo, le pido al abuelito, bueno, ahora junte los pies, quédese ahí quietico, mire al frente y yo cuento 10 segundos y miro si pierde el equilibrio. Si pierde el equilibrio, romper positivo, y no continúo con la prueba. Si no pierde el equilibrio, romper negativo con pies juntos y continúo con la siguiente posición. La siguiente posición es semi-tándem, ¿listo? Entonces coloco un pie
semi, porque no lo colocó justamente como picapala, pero no lo colocó justo detrás, sino lo coloco en la mitad del pie, ¿cierto? Junto al pie y coloco en la mitad del pie, este sería semitandem. Entonces ubico al paciente, le digo ponga el pie en la mitad, quédese quietico, mire al frente y cuento 10 segundos. ¿Listo? Si se destabiliza sería romper positivo en semitándem. Si no se estabiliza, por romper negativo en semitándem, y continúo con la siguiente posición y la última posición, que la última posición es tándem. Entonces, coloco el paciente en tándem, digamos que el término científico es tándem, pero es lo mismo que pico a pala. Coloco el paciente con un pie justo por delante del otro, quédese ahí quietico, mire al frente y cuento 10 segundos. ¿Listo? Si no se desestabiliza, es un romper, negativo. Si se destabiliza, es un romper positivo en tándem. De tándem. ¿Listo? Bueno, la siguiente prueba se llama alcance funcional. Esta mide el control postural dinámico. Esta es muy similar a un ítem de la escala de Berg, lo van a ver ahorita, ¿cierto? Y mide el máximo desplazamiento de la línea de la gravedad dentro de la base de sustentación. ¿Listo? Se realizan 2 intentos, en esta prueba se realizan 2 intentos, pero se registra el mejor, el que tuvo mejor. Entonces, miren, como por eso les decía que era un ítem parecido a la escala, esta prueba es parecida a un ítem de la escala de Berg. Entonces, el paciente debe iniciar totalmente derecho, yo no me veo derecha ahí, ¿sí? Coloco los brazos a flexión de 90 grados, a diferencia del ítem de la escala de Berg. Aquí en la escala funcional me pide que cierre los puños. Yo creo que es como para mayor exactitud en contabilizar los centímetros. Entonces, que cierre los puños y me doy cuenta en qué centímetro empiezo. Le pido al paciente que se desplace hacia adelante y cuento cuántos centímetros se desplazó hacia adelante. La prueba termina cuando el abuelito diga ya no puedo más, ¿cierto? Cuando pierda el equilibrio o cuando levante los talones. Por eso decimos que esta prueba mide el control dinámico del tronco, ¿cierto? La posibilidad de salir de la línea media dentro de la base de sustentación y regresar, ¿sí? Si un abuelito, por ejemplo, apenas se mueve 5 centímetros, pues es un abuelito que no tiene esa posibilidad de movilizarse dentro de su base de sustentación y por ende se aumenta el riesgo de caída. Entonces, el doctor Gómez es un doctor gerontólogo de la Universidad de Caldas. Él hizo una investigación muy bonita y muy importante en la que retomó los valores normales en la población colombiana, es decir, tomó una muestra de abuelitos de población colombiana, hizo estas pruebas y sacó un promedio donde nos tenemos que basar para mirar la normalidad o la anormalidad de estos pacientes. ¿Listo? Entonces, en el alcance funcional, el promedio de un abuelito es que se desplace 28.4 centímetros. Por debajo de los 28.4 centímetros, pues es un abuelito que está perdiendo esa capacidad de movilizarse dentro de su base de sustentación. ¿Listo? A menor centímetro, entre menos centímetros, mayor riesgo de caída. ¿Listo? Sin embargo, tenemos otros 2 valores de referencia para los ancianos institucionalizados. Hablamos de ancianos institucionalizados, esos abuelitos que están en hogares geriátricos o hospitalizados, por ejemplo, que definitivamente tienen menor movilidad. Si están institucionalizados es por alguna razón que dependen de una tercera persona y están sentados todo el tiempo en una silla. Y bueno, por todo el contexto también social se mueven menos, ¿sí? Entonces, en los ancianos institucionalizados el promedio es de 22.3, es decir, que si yo estoy evaluando a un abuelito y sé que está institucionalizado o estoy evaluando en una institución geriátrica, pues el valor de referencia es 22.3 centímetros. Pero al contrario, si yo tengo un abuelito, estoy hablando de un abuelito que es totalmente activo, que sale a hacer ejercicio todos los días, pues el valor de referencia es 34.6 centímetros. ¿Listo?
Bueno, entonces aquí terminamos con el alcance funcional, terminamos los MEDES de balance y ahora vamos a ver la MEDE de la marcha, que es solo esta, la velocidad de la marcha, mide la velocidad de la marcha, ¿listo? Es uno de las MEDES más importantes. Porque tiene un valor predictorio también muy importante, es decir que si yo tengo un abuelito que está por debajo de los valores normales, tengo que pensar que tiene una alta probabilidad de que entre más vejez pierda mayor funcionalidad, ¿listo? En esta prueba lo que yo hago es registrar el tiempo que hace el abuelito en recorrer 6 metros. Para promediar se divide los metros sobre segundos. También se puede registrar el número de pasos, pero el valor más importante es metros sobre segundos. ¿Listo? Si por alguna razón se suspende la prueba porque le dio mareo o por cualquier otra cosa, se registra en su historia clínica el por qué se suspendió la prueba. Entonces aquí en la imagen yo tengo que colocar el marcador, ¿cierto? En el momento en que en el momento en que sale y tener el espacio donde el abuelito pueda recorrer los 6 metros completos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo pongo 3 metros ida y que se devuelva 3 metros, pues se pierde el valor se pierde la objetividad de la prueba porque el dar la vuelta quita mucho más tiempo. Entonces el abuelito tiene que caminar en línea recta los 6 metros. Ustedes lo pueden marcar con un cono, con una cinta y en el momento que inicia la marcha colocan el cronómetro y cuando pasa los 6 metros paran el cronómetro. Listo, dentro de los valores normales, el promedio en el abuelo es de 0.6 metros sobre segundos, no tengan en cuenta esto. Los ancianos institucionalizados es de 0.46 metros sobre segundos y los ancianos que hacen ejercicio 0.86 metros sobre segundos. Es decir, que entre mayor, ¿cierto? Entre mayor tiempo, entre más segundos con respecto al promedio, pues menor velocidad de la marcha, ¿sí? La siguiente MEVE es la MEVE de traslados, que mira la capacidad del abuelito que tiene de cambiar de posición. Aquí vamos a tener la prueba de incorporarse de una silla. Entonces, aquí se debe usar una silla estable que tenga apoyo sobre brazos, se puede tener apoyo sobre brazos y se toma el tiempo desde que se le pide al abuelito que se levante hasta que se siente, ¿listo? Y esta prueba mide la fuerza muscular que tiene un abuelito para hacer un traslado, que es determinante para que el abuelito mantenga su independencia. Entonces miren aquí, yo en la foto crucé los brazos, pero si el abuelito lo hace sin brazos, mucho mejor, pero en esta prueba se permite la ayuda de los brazos. Entonces una vez le doy la orden, listo, párese, coloco el cronómetro y cuando se para inmediatamente, paro el cronómetro aquí. Entre mayor tiempo, ¿cierto? Entre mayor tiempo dure haciendo la prueba, pues menor habilidad, menor fuerza muscular para hacer un traslado. Dentro de las medidas compuestas, como ya les decía, son pruebas que ya estaban estandarizadas, pero que se usaron para evaluar al abuelito. Está la prueba de Time It, Get Up and Go o la prueba de Lázaro. ¿Listo? La prueba de Get Up and Go, el nombre lo dice Get, levántate, Get Up, levántate and Go y anda, ¿cierto? La prueba, en español se le dice la prueba de Lázaro, o se conoce también como la prueba de Lázaro, pues por la historia de Lázaro, que Lázaro levanta y anda. Entonces, y la otra son la escala de balance de Tinetti y la escala de marcha de Tinetti. Vamos a empezar con la prueba de Get Up and Go, ¿cierto? Mide el equilibrio en sedente, mide el traslado, el cambio de sedente a bípedo, mide los pasos, mide la estabilidad de la marcha y la capacidad de voltear. También estas se registran segundos en tiempo y lo que tiene que hacer el abuelito es levantarse de la silla, caminar 3 metros, dar la vuelta y devolverse los 3 metros y volver a sentarse. Muchas veces la primera no entienden y la segunda ya lo hacen mejor.
Dentro de los datos y los valores de referencia, bueno, estos valores no son estudiados en la población colombiana, pero al no haber, no sirve, ¿cierto? Entonces, cuando se demoran menos de 10 segundos, la movilidad es independiente, ¿cierto? Menos de 10 segundos es un abuelito que es independiente. Entre 19 y 20 segundos la movilidad es variable, o sea, hay algo que está generando una lentitud en la marcha, ¿sí? Pero mayor a 20 segundos, pues ya hay una movilidad reducida, ¿listo? A mayor tiempo de ejecución de la prueba, mayor riesgo de caída. Bueno, y por último, la escala de Tinetti. La escala de Tinetti se divide en dos, en escala de Tinetti de equilibrio y escala de Tinetti marcha. La escala de Tinetti equilibrio tiene un máximo de 16 puntos y la marcha un máximo de 12 puntos. Yo podría ser individual, yo podría hacer solo Tinetti equilibrio, solo Tinetti marcha, dependiendo de lo que yo quiera como terapeuta y la información que necesite de mi paciente. Pero en general, digamos que la escala completa se hace tanto equilibrio como marcha. Y equilibrio como marcha tiene un puntaje total de 28 puntos. ¿Listo? A mayor puntuación, menor riesgo de caída. ¿Listo? Vamos a ver, a mayor puntuación, menor riesgo de caída. ¿Sí? Cuando el paciente tiene menor de 16 puntos, alto riesgo de caída, y entre 19 y 24, riesgo de caída, y por encima de 24, pues no hay riesgo de caída, es normal. Vamos a ver cuáles son los puntos de la escala de Tinetti. Los puntos de la escala de Tinetti equilibrio son estos. Primero, el equilibrio en sentado. Yo miro cómo está el equilibrio en sentado, se recuesta o se resbala la silla, una puntuación de 0, es estable y seguro, una puntuación de 1. Se levanta, es incapaz sin ayuda, o sea, ese traslado de levantarse, es incapaz sin ayuda, capaz pero usa los brazos, capaz de usar los brazos. Entonces, calificación de 0, 1 y 2. El intento de levantarse, incapaz sin ayuda, calificación de 0, capaz pero requiere más de un intento 1 y capaz a un solo intento 2 puntos. Equilibrio inmediato, una vez se para, el equilibrio inmediato de pie los primeros 10 segundos, ¿sí? Inestable, 0 puntos. Estable con bastón o se agarra, 1 punto. Estable sin apoyo, 2 puntos. Ya el equilibrio en el cuarto, ese equilibrio inmediatamente se para. El equilibrio en bipedestación, si es estable, 0 puntos. Si es estable con bastón y abre los pies, 1 punto. Si es estable sin apoyo y talones cerrados, 2 puntos. La otra es tocado. Este se coloca, nosotros los terapeutas nos colocamos al lado derecho o al lado izquierdo del abuelito, ¿cierto? De manera que vamos a controlar si el abuelito se cae hacia atrás yo puedo agarrarlo, o si se cae hacia adelante yo puedo agarrarlo. Esto lo vamos a ver mejor en la clase práctica, ¿sí? Y aquí lo que yo hago es empujarle el esternón suavecito, obviamente no tan duro, suave, 3 veces y mirar. Si el abuelito comienza a caer, puntuación de 0, si vacila, ¿cierto? Si se ve inestable, calificación de 1, y si está estable, calificación de 2. De pie con ojos cerrados, 0 para inestable, 1 para estable, giro de 360 grados, aquí voy a calificar 2 veces. 0 si los pasos son discontinuos, si los pasos son continuos, 1. 0 si es inestable y 1 si es estable. ¿Listo? Y en 9, sentándose, pasar de bípedo a sentado, 0 si es inseguro, si mide mala distancia, si cae en la silla. 1 si usa las manos y 2 si lo hace con seguridad. Y aquí me faltó el título, pero esta es escala de Tinetti marcha. La indicación que doy aquí es que grabar al abuelito, ¿cierto? Grabar al abuelito y mirar, grabar al abuelito en una vista anterior, en una vista posterior, en una vista lateral. Y ya después con la grabación me siento y empiezo a mirar lo que me están pidiendo aquí. Primero, inicio de la marcha.
No sé si se han dado cuenta que a veces el abuelito para iniciar es como si los pies estuvieran pegados al piso, intenta hasta que ¡pum! Como si se despegara del piso y iniciara a caminar, o empezar a caminar, ¿listo? Entonces, si pasa esto, una calificación de 0, si inicia sin problemas, sin vacilación la marcha, calificación de 1. La longitud y la altura del paso, ¿cierto? Entonces aquí voy a mirar primero, me voy a enfocar en el pie derecho, luego en el pie izquierdo, ¿cierto? Entonces, en el pie derecho, si veo que el pie izquierdo no sobrepasa, perdón, el pie derecho no sobrepasa el pie izquierdo, es decir, que en esa fase de balanceo el pie derecho se levante bien, que sobrepase el izquierdo, es una calificación de 0. Si sobrepasa el izquierdo, calificación de 1. Si el pie no se levanta completamente del piso, una calificación de 0. Y si se levanta completamente del piso, es una calificación de 1. Es decir, que el primero tiene que ver con la longitud y el segundo con la altura. Y luego voy a ver exactamente lo mismo en el pie izquierdo. Entonces me enfoco en mirar el pie izquierdo en el video, ¿cierto? Si el pie izquierdo va más allá, ¿cierto? Del pie derecho, calificación de 1. Si no va más allá del pie derecho, calificación 0. Y si el pie se levanta totalmente del piso, calificación de 1, y si el pie no se levanta completamente del piso, calificación de 0. El otro es la simetría del paso, ¿cierto? Entonces, si la longitud entre el talón y la punta de un pie y el otro es igual en ambos pasos, calificación de 1, y si no, si es desigual, calificación de 0. Continuidad de los pasos. Si son discontinuos, es decir, que da 3 pasos para, luego da otros pasos para, 0. Y si es continuidad, si sus pasos son continuos, 1. Pasos, el punto 5, desviación marcada. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es colocar puede ser unos 3 metros de cinta de enmascarar. Normalmente uno lo hace así en el piso y le pide al paciente que camine, no en pica-pala, pero que camine sobre esa línea, teniendo en cuenta esa referencia. Si hay una desviación marcada, 0, si una desviación moderada o usa ayuda, 1, si camina en línea recta sin ayuda, calificación de 2. Entonces ahora miro el tronco, ¿cierto? Marcado balanceo o usa ayuda, calificación de 0. Sin balanceo pero flexiona las rodillas, esa postura flexora del anciano, 1. Y sin balanceo y sin flexión, 2. Posición al caminar, si camina con los talones muy separados, calificación de 0. Y si cuando caminan los talones casi se tocan al caminar, calificación de 1. Listo, entonces bueno, ya con esto terminamos lo que son las MEVES. Les pido el favor que en el tiempo que queda se pongan a revisar, vuelvan y repitan, no sé si estudien, si anotan en su cuaderno y realmente puedan entender cómo se hace cada MEVE. El objetivo de esto es que cuando empecemos las prácticas de MEVES, por favor, la práctica de ancianos, yo quiero que ustedes tengan en cuenta ya todo, vengan estudiados, porque yo no quiero perder el tiempo, como ya me he pasado, en volver a explicar, ¿sí? Es decir, que yo pueda llegar y pueda decir, vamos a mirar la escala del alcance funcional o time it, get up and go, y podamos ir directo a la práctica y no yo me tenga que devolver otra vez a explicar todo, ¿sí? Es súper importante, y también en el video que vamos a ver la siguiente semana ustedes puedan entender lo que están viendo y puedan interpretar lo que están viendo en el video. ¿Listo? Entonces, por favor, en este tiempo que queda, revisen, vuelvan a leer, saquen sus apuntes en un libro o en lo que ustedes quieran. Ojo, chicos, ojo, es súper importante esta información, y es que faltando, su clase hoy va de 7
de la mañana a 9, ¿cierto? Porque a las 9 empieza la práctica, los que van a estar en práctica, entonces faltando 20 minutos, es decir, faltando 20 minutos, o sea, a las 8:40, faltando 20 minutos para las 9, vamos a hacer un quiz, ¿listo? Un quiz de todo esto. Entonces tomen este tiempo para estudiar, para repasar todo. Y a las 8:40 se habilita un quiz. Listo, va a estar habilitado por 20 minutos, pero no van a estar totalmente los 20 minutos para que respondan 5 preguntas. ¿Listo? Entonces, ojo, los que no están viendo esta videograbación, pues no se van a enterar de que hay quiz. Entonces, también es una manera en que yo puedo verificar que ustedes realmente hayan aprovechado el tiempo, hayan aprovechado el tiempo de su clase para recibir la clase, aunque yo no esté en este momento. ¿Listo, chicos? Entonces, si tienen preguntas, traten de resolverlas con el documento. Si no logran resolverlas con el documento, ténganlas anotadas para que la próxima clase las revisemos conmigo. ¿Listo? Siendo todo, a las 8:40 se habilita el quiz y a las 9 pues ya quedan libres. Y sin embargo, los que tienen práctica, pues se quedan en práctica con mi compañera, con la profesora Stephanie, que va a estar a cargo de la práctica el viernes. ¿Listo? Que estén muy bien, chicos, y feliz fin de semana.